La verdadera historia de los duelistas. Hay una película que es demasiado recomendable, si es que quieren ver algo relacionado con las guerras napoleónicas. Una película dirigida por Ridley Scott, cuando hacía buenos trabajos y no el bodrio que nos entregó en la película centrada en Napoleón de hace 2 años. Esta obra de Ridley Scott, bellamente dirigida, casi como un homenaje a la película de Stanley Kubrick, llamada Barry Lyndon, en donde cada encuadre pareciera una de las pinturas del siglo XVIII o XVII, pero que cobra vida. La película a la que me refiero se llama Los Duelistas, y no está centrada en Napoleón, sino en 2 de sus soldados y posteriormente de sus oficiales, pertenecientes a regimientos diferentes de húsares. Estos 2 soldados viven la época napoleónica, pasando por diversos acontecimientos de la misma, pero como su nombre lo indica, los duelistas siempre están buscando luchar uno contra el otro. Al parecer, esta insatisfacción del resultado de los duelos anteriores hará que cada vez que se encuentren, cada vez se producirá un nuevo duelo. Lo que no todas las personas conocen es que esta película está basada en un acontecimiento real, en donde verdaderamente existieron estos 2 personajes, que a lo largo de la época napoleónica sostuvieron varios encuentros. Esta fue la primera película que dirigió Ridley Scott y sería premiada como mejor ópera prima en el Festival de Cannes en el año de 1977. Protagonizada por Harvey Keitel y Kate Carradine. El guión sería una adaptación de una novela llamada El Duelo, del escritor Joseph Conrad. La historia nos posiciona en Estrasburgo en el año de 1800, en donde uno de los protagonistas, el húsar Gabriel Ferrot, interpretado por Harvey Keitel, se bate en duelo con el sobrino del alcalde de la ciudad con espadas, por lo que se comisiona al teniente Armand Dubert, interpretado por Kate Carradine, a que le notifique de su arresto domiciliario por su conducta inapropiada. Al suceder la detención en la casa de una notable mujer de sociedad, Ferrot se siente ofendido y reta a Dubert a un duelo. Este será el primero de varios encuentros que tendrán ambos personajes a lo largo de las guerras napoleónicas, hasta su último encuentro después de la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815. Esta película es excepcional por la historia, por la muestra de lo que se considera hasta la fecha los duelos más realistas, tomando a ambos actores clases de esgrima profesional para encarnar a sus personajes y siendo guiados en todo momento por expertos en esta área. La fotografía es espectacular, así como los vestuarios y las actuaciones ni se diga. En realidad es una obra digna de verse para recordar los antiguos días en los que el cine se trataba de contar una historia, más allá de simplemente comercializar, en donde el cine era todo un arte, más que un objeto de consumo chatarra, porque podremos ver las diferencias de cintas de aquella época en los mejores días de Ridley Scott y las producciones mediocres que tenemos hoy día. Yo lo compararía ciertamente con la comida chatarra, a una comida bien balanceada. La primera solo sirve para llenar el estómago, para botanear, pero no alimenta de verdad e inclusive en exceso es dañina para la salud, pero la segunda alimenta bien al ser humano y le es de provecho, saludable. Pues si bien la comida es alimento para el cuerpo, el arte, como bien menciona Platón, es el alimento del alma. En una época en la que la investigación rigurosa, la precisión histórica eran de suma importancia, pues esta película fue alabada por la ambientación, la precisión en cuanto al momento histórico que describe y a los uniformes de la época napoleónica, la conducta militar, así como la reproducción exacta de los duelos y la esgrima del siglo XIX, dejando tras de sí una película con una precisión notable, un argumento interesante y una puesta en escena exquisita, que el mismo director Ridley Scott diría que se basó en el estilo de Stanley Kubrick en su película Barry Lyndon, acercándose a la pintura naturalista del siglo XVIII, contando con la participación de profesionales como el coreógrafo William Hobbs y el historiador militar Richard Holmes. Los duelistas nos muestra esta antigua tradición, y digo antigua porque hoy día parece ser que es un asunto olvidado, aunque no se sabe con exactitud, pues los duelos en aquellas épocas, en el siglo XVIII y XIX, era de lo más habitual, sobre todo si había personas que se ofendían con facilidad. No me imagino si es que esta tradición siguiera viva, la de duelos que se tendrían, porque hoy día es difícil decir algo sin que alguien se sienta aludido u ofendido. Pero la cobardía de esta época quizás haría difícil que los antagonismos pasaran de un montón de palabras a la acción de un duelo por honor. En aquellas épocas, cuando una persona se sentía ofendida en su honor o en su dignidad, podía retar a duelo a quien la había ofendido, e inclusive había un protocolo para hacerlo, pues se solía abofetear al perpetrador con un guante, o simplemente arrojárselo en público, sobre todo,
para que el duelo quedara establecido, jugando la presión social un papel muy importante, porque si es que la persona retada se rehusaba al duelo o escapaba del mismo, era públicamente tachado de cobarde y su honor y dignidad quedaban por los suelos. Hubo un tiempo que por la frecuencia de los duelos y de la susceptibilidad de los hombres que por cualquier tema querían o exigían una compensación, los gobiernos de múltiples países o naciones prohibieron los duelos, sobre todo porque estos ocurrían también entre generales, oficiales, tenientes, personas que formaban parte del ejército, y en tiempos de guerra era absurdo que se perdieran vidas o quedaran lisiados por sus mismos camaradas, siendo pérdidas considerables dentro de los ejércitos en las apremiantes situaciones en las que se encontraban. Aún así, clandestinamente se seguían llevando a cabo estas acciones. Inclusive los duelos llegaron a tener una enorme relevancia dentro de los ejércitos, en donde se respetaba a quien combatía en uno de ellos, al punto que servía para curtir a los jóvenes en el arte de la guerra y del combate. La palabra duelo precisamente proviene de la conjunción de dos palabras latinas, duo de dos, y velum, que significa guerra. La palabra compuesta surge en el siglo XV como duellum, que significaría literalmente combate entre dos. Para la realización de los duelos se llevaba a cabo todo un ritual, una serie de pasos que los volvía oficiales y legales. En principio, ambos duelistas debían de tener padrinos, es decir, debían llevar ya sea a amigos o a personas de confianza que funcionaran como sus segundos. Estos debían de comprobar que todo se realizara de manera legítima, estableciendo las reglas del duelo. También debía de haber testigos del duelo, que por lo regular era una función que también cumplían los padrinos o los segundos del duelista. De esa manera garantizaban que el resultado del duelo no fuera tergiversado y que todo fuera hecho con justicia y de manera legítima. En los duelos en ocasiones también se solía llevar un médico para que pudiera brindar atención al perdedor del duelo. Esto podría salvar la vida del desafortunado. En los duelos, por lo tanto, no era necesario que uno de los duelistas muriera, sino que el duelo se consideraba zanjado cuando uno de los duelistas resultaba incapacitado. Es decir, se decidía que no podía continuar con el duelo, resultando herido. El resultado del duelo, por tanto, en el menor de los casos era una simple herida o que la persona quedara lisiada, en el peor de los casos la muerte. También podía empatarse un duelo al ambos duelistas quedar incapacitados para continuar la pelea, o que ambos resultaran muertos en el duelo. También lo podían decidir los padrinos o los mismos duelistas, si consideraban que su honor había sido reparado. Había múltiples formas de realizar un duelo, pero las más comunes en aquella época era a espada o a pistola, algo que debían de decidir los mismos duelistas. Si se optaba por la espada, quien tuviese mayor habilidad en la esgrima era quien vencía. Por lo regular se realizaban los duelos en lugares alejados y solitarios, en donde se delimitara el terreno o el campo en el que se realizaría el duelo. Cuando se realizaba a pistola también exigían diferentes formas y reglas que los duelistas debían de seguir. Una de las formas del duelo a pistola era clavar dos espadas delimitando la distancia máxima de tiro, es decir, no se podía disparar más allá de donde se encontraban las espadas. El duelista se veía obligado a disparar desde aquella distancia. Los encuentros con pistolas, más que por habilidad, en ocasiones se realizaban por suerte, pues las pistolas en aquella época no eran muy precisas, de modo que podían fallar el disparo o simplemente no disparar en absoluto. Sin embargo, para que no hubiese problemas de algún truco, las pistolas eran cargadas por los padrinos del duelista, quien le daba el arma ya cargada al duelista, lista para disparar. Otra de las formas era que los duelistas se ponían en posición espalda con espalda, contando una cantidad de pasos determinada por los mismos duelistas. Al llegar a esa cantidad de pasos, los duelistas giraban uno hacia el otro y accionaban las armas. El que resultase herido o muerto evidentemente era perdedor. Otra de las formas era disparar alternadamente entre los duelistas, es decir, por turnos. También había duelos montados a caballo con espadas o pistola. Los duelos continuaron hasta entrado el siglo XX. Evidentemente, entre más avanzaba la tecnología armamentista, más precisas y más mortíferas eran las armas de fuego, por lo que los duelos comenzaron a pelearse con revólver, y esta vez sí tenía mucho que ver la habilidad del pistolero para vencer a su enemigo, pues quien desenfundaba más rápido y disparaba con mejor precisión era el que lograba vencer en los duelos, inmortalizándose en la cultura popular las clásicas imágenes de los vaqueros en donde el sheriff del viejo oeste se enfrentaba a un bandido a las 12 del día, la hora preferida para los duelos ante la presencia de una concurrencia nutrida. Los duelos son tan antiguos y tan universales porque provienen de los conceptos de venganza y de honor, que son conceptos que se manejan alrededor del mundo y por distintas culturas.
En la Ilíada también hacen referencia a estos duelos al mostrarnos una costumbre que se tenía en la antigua Grecia, el duelo entre singulares o el combate entre dos guerreros seleccionados por los reyes para defender a su ciudad. El perdedor aceptaría las demandas del ganador. En la guerra de Troya nos narran el duelo entre varios héroes griegos y héroes troyanos, como el combate singular que sostuvieron el príncipe Paris con el rey Menelao, o también del príncipe Héctor que se enfrentaría a Áyax o Ayante en un combate singular, que según Homero se prolongaría por un día completo sin que hubiese vencedor claro. Al final del duelo, ambos guerreros aceptando la habilidad del otro, se harían ofrendas. Y finalmente el duelo entre Héctor y Aquiles. En la Edad Media también se producían estos duelos, y no hablo solo de las justas entre caballeros, sino que era un duelo entre dos caballeros como una forma de juicio divino, en el cual supuestamente aquel que decía la verdad era el vencedor, pues Dios ayudaba a aquel que era justo. De manera que cuando una situación no se zanjaba por los medios tradicionales, se recurría a este método, llamado juicio de Dios u ordalías, el clásico juicio por combate. Los duelos generalmente, aunque no necesariamente, se realizaban entre aristócratas o miembros de las clases altas de la nobleza, burgueses, etc., que tenían digamos un honor o una dignidad que perder. Era poco común que un aristócrata retara a duelo a un miembro de las clases bajas, aun cuando éste le hubiese ofendido. También existía la norma de que un subordinado no podía retar a duelo a un amo o a una persona de mayor rango. Los duelos solo debían de realizarse entre personas de un mismo rango militar o socioeconómico. Una de las reglas del duelo era que aquel que había vencido y tenía a su merced la vida de su contrincante podía perdonarle la vida, pero a cambio le debía la vida a su rival, aceptando todo lo que éste dispusiera de él. Por lo regular, aunque prohibidos por la Iglesia y por el Estado, los duelos se seguían realizando y era difícil que aquellos que se veían involucrados en un duelo fuesen perseguidos por las autoridades, y aun siendo perseguidos, que fueran apresados o castigados por este hecho. Entre los duelistas más famosos tenemos a Galois, un joven estudiante de matemáticas que sería el genio detrás de la teoría de grupos que permitiría en un futuro la creación de los sistemas GPS. Galois moriría joven a la edad de 20 años y por su impertinencia perdimos un genio que sería reconocido años después de su muerte cuando se descubrieron sus teorías. La razón del duelo a pistola que Galois sostuvo fue por el amor de una mujer. Sus últimas palabras fueron hacia su hermano, el cual le diría: «No llores, necesito de todo el valor para morir a mis 20 años». La herida de bala que recibió en el estómago fue mortal. Voltaire sería otro ejemplo, solo que su duelo no se llevó a cabo por no ser un noble, ya que para retar a un noble a un duelo debes de ser también un noble, recordando esta norma de que solo se puede retar a duelo a aquellos que están en igualdad de condiciones que nosotros. De modo que no le dejarían a Voltaire batirse a duelo con el noble caballero de Rohan, e inclusive sería expulsado de Francia por este desaguisado. Los duelos por el amor de una dama eran seguramente algo de lo más frecuente, habiendo obras que inmortalizan a estos personajes que buscaban batirse por el cariño de una damisela, como el cuento de Gustavo Adolfo Bécquer, El Cristo de la Calavera, o como los múltiples duelos sostenidos por don Martín de Scopoli, por el amor de Beatriz en la clásica leyenda mexicana La calle de la quemada. El mismo poeta ruso Alexander Pushkin, quien habría descrito poéticamente varios duelos, sería herido de muerte en uno que sostuvo con Georges Dantes, un oficial francés que se presume era amante de la mujer de Pushkin, aunque Dantes se le acusó de hacer trampa en el duelo, terminando casado con la cuñada de Pushkin. Los duelistas que nos ocupan en este video no son otros más que Pierre-Antoine Dupont y François Fournier, a los que se les cambió el nombre en la película de Scott a Dubert y a Ferraud. La historia, de acuerdo a Nick Evangelista, dice así: como joven oficial del ejército de Napoleón, Dupont recibió la orden de entregar un mensaje desagradable a su compañero Fournier, un duelista rabioso. Fournier, furioso porque lo consideró un ultraje, retó a Dupont a duelo. Esto originó una sucesión de enfrentamientos que parecían no tener fin y que se extendieron durante décadas. El primer duelo entre estos dos oficiales tuvo lugar en 1794, tras el cual Fournier exigió una revancha. Esta revancha y muchas otras ocasionaron finalmente más de 30 duelos durante los siguientes 19 años, en los cuales lucharon a caballo, a pie, con espadas y con sables. El duelo se truncaba por algún motivo, o Fournier nunca quedaba conforme con el resultado, y volvía a buscar a su enemigo para seguir luchando. Finalmente el enfrentamiento se resolvió cuando Dupont fue capaz de superar a Fournier en un duelo de pistola,
y a pesar de tener su vida entre las manos, lo perdonó y lo obligó a prometer que nunca le molestaría de nuevo. Los generales duelistas. Pero los duelistas no eran soldados cualquiera del ejército napoleónico. Comencemos con la vida de Dupont. Pierre-Antoine Dupont nació en una familia de noble cuna como el conde de Dupont. Comenzaría su carrera militar en 1784 con la Legión Francesa del conde de Maillebois, sirviendo en las Provincias Unidas para apoyar al Partido Democrático contra Prusia. Durante la Revolución Francesa ascendería al grado de teniente coronel en 1793 y posteriormente como general de brigada, sirviendo como parte del Estado Mayor en el Ejército del Norte. Fue durante esta época en donde sostendría su primer duelo con el húsar François Fournier, y desde entonces hasta el fin del imperio mantendría esta enemistad con varios duelos a lo largo de este periodo de tiempo. Cuando se abrió el gabinete topográfico del directorio, Dupont formó parte de este, consiguiendo valiosas relaciones, entre ellas la del mismo Napoleón Bonaparte. Formó parte de los ejércitos del Sambre y de Meuse, destacando en Alemania, ganándose el ascenso a general de división. Con el golpe de estado de Napoleón, el conocido como 18 Brumario de 1799, el general Dupont apoyaría el alzamiento de Napoleón como primer cónsul, lo que le valdría el nombramiento de jefe del Estado Mayor del Ejército de Reserva en el año de 1800, interviniendo en la importante y decisiva batalla de Marengo ese mismo año. Con la creación de la Legión de Honor, Dupont sería nombrado gran oficial de la orden. Durante la campaña de 1805 y sirviendo como jefe de una de las divisiones del mariscal Ney, ganaría aún más distinciones, impidiendo la huida del ejército austriaco en Ulm y por lo tanto contribuyendo al aislamiento del ejército austriaco y la captura del general Mack. En la batalla de Friedland se volvería aún más famoso. Con una reputación y un historial como pocos generales de división de Napoleón, Dupont participaría en la campaña española entrando en este país en 1808. En plena guerra de independencia española, siendo nombrado por Napoleón como conde y enviado a someter a Andalucía. Tras una serie de éxitos iniciales, debió después de retirarse a los pasos de Sierra Morena y a pocos kilómetros de Córdoba, derrotó a un pequeño contingente de soldados y paisanos armados en la batalla del puente de Alcolea, llegando a la capital y provocando el saqueo de Córdoba, en donde se produjeron múltiples tropelías, robos, asesinatos y violaciones. Sería perseguido y aislado, deja Córdoba y tiempo después es derrotado en la batalla de Bailén, viéndose obligado a capitular, asumiendo la histórica primera derrota del ejército napoleónico en tierra. Se retiraría de España embarcándose al puerto de Cádiz hacia Toulon. Aunque fue reconocido por Napoleón como uno de sus grandes generales por su destacada actuación en varias batallas y campañas, la derrota en Bailén le valió el enfado del emperador y la caída en desgracia al ser enviado a prisión junto con otros generales vencidos. Sentenciado por una comisión especial, sería privado de todos sus títulos, grados y condecoraciones, borrado su nombre de la Legión de Honor, prohibiéndole el uso de un uniforme militar y el empleo de su título de conde, recluyéndolo en prisión. Sin embargo, al regreso de los Borbones a Francia, recuperaría por intervención del rey Luis XVIII sus títulos y sus honores, reinstalándolo como comisionado del Departamento de Guerra. Posteriormente se le daría el gobierno de la 22ª División Militar y la Cruz del Comandante de San Luis. Volvió a ser enviado a prisión con el regreso de Napoleón en la conocida como Campaña de los 100 días, pero al regreso de los Borbón, una vez más sería reinstalado en sus cargos, siendo nombrado como ministro de Estado y miembro del Consejo Privado, siendo posteriormente diputado hasta 1832, en donde abandona la vida pública para retirarse al seno familiar, muriendo en 1840. Por otro lado, su adversario de toda la vida, el general François Fournier, asignado en el ejército de los Alpes en los años de 1792 y 1793, era reconocido por sus indignados cargos jacobinos, lo que le valió la prisión después de la caída de Robespierre en 1795. Fue en aquella época en la que sostendría una enemistad con el general Dupont, enfrentándose a él en diferentes momentos de la época. Se las arreglaría para escapar de prisión y se integraría al ejército del norte y después al del Sambre y Meuse, convirtiéndose en ayuda de campo del general y posterior mariscal Pierre-François Augereau. Sería sospechoso en el atentado contra Napoleón en 1800 y por eso sería encarcelado en 1802. Fue enviado en 1805 a comandar la expedición de 600 hombres de Medina a Martinica. Regresando a Francia se convertiría en jefe del gabinete del contraalmirante Charles-René Magon. Se distinguiría en 1807 en varios cargos de caballería en la batalla de Eylau, en Gstaad y Friedland.
siendo ascendido como general de brigada en junio de ese mismo año. Sería enviado a España, logrando defender la ciudad de Lugo con 1500 hombres contra 20.000 sitiadores. Un ataque de ira le vale ser despedido. Se uniría al 9º Cuerpo del Ejército en España al mando del general Dupont, su eterno rival. Durante la campaña en Rusia, dirigió la 31 Brigada de Caballería Ligera compuesta por húsares de Baden, caballos ligeros de Hesse y Westfalia, cargando con la caballería en la batalla de Smolensk. Sería promovido como mayor general en noviembre de 1812. Se distinguió en la batalla del Berezina, al aplastar 5.000 soldados de caballería rusos en 3 cargas llevadas a cabo con 800 cazadores de Hesse y Baden, perdiendo 500 de ellos. Es decir que con solo 500 jinetes logró derrotar a 5.000 de los jinetes rusos. Sirvió también en 1813 bajo el mando del mariscal Nicolás Charles Oudinot, en la batalla de Gross-Viren y también en la batalla de las Naciones en Leipzig. Fue nombrado barón del Imperio, pero sería despedido después de una discusión verbal con Napoleón. Sería reinstalado en su rango al regreso de los Borbones. No se uniría a Napoleón en su regreso en la campaña de los 100 días, por lo que el rey Luis XVIII, una vez regresó de nuevo al poder, lo nombró como conde, dándole a la vez la condecoración de la Cruz del Caballero de San Luis, empleándolo después como inspector general de caballería. También participaría en el desarrollo del nuevo código militar. Murió en París en el año de 1827. Esta fue la historia de los duelistas, de 2 personas que a lo largo de las guerras napoleónicas se enfrentaron en varios duelos, unas veces a pistola, otras a caballo, pero nunca quedaban satisfechos, con un extraño sentimiento de venganza que rondaba en sus mentes y que mantenía un honor y dignidad herido hasta el final, que se zanjó por medio de una de las reglas del duelo, que terminó finalmente esta búsqueda de resarcir el honor que consideraban perdido. Y como hemos visto, no eran soldados cualquiera, sino importantes generales de la época napoleónica, cada uno de ellos con una brillante carrera militar. Los duelistas, sin lugar a dudas, es una película que recomiendo. Les aseguro que no se van a arrepentir. Los duelos, como hemos visto en este video, han sido algo de lo más común en la historia. Era en ocasiones un orgullo herido por una extrema susceptibilidad, lo que ocasionaba los duelos, y a pesar de que hoy en día esta forma ritual de curar un orgullo herido haya casi prácticamente desaparecido, estoy seguro de que duelos siguen existiendo y que seguirán existiendo, pues hay registro de que los últimos duelos conocidos se dieron a finales del siglo XX. El duelo existe allí en donde el honor, la dignidad y el orgullo, como conceptos básicos de todas las culturas y de todos los seres humanos, se encuentran con la palabra venganza. Pero en fin, ahora es tu turno de comentar. ¿Conocías la historia de los duelistas? ¿Has visto la película? ¿Qué te ha parecido? ¿Conoces algún duelo famoso? ¿Participarías en uno? Sin más por el momento, solamente recordarte que si el video te gustó o te pareció informativo o interesante, no te olvides de mostrarlo dejándome tu pulgar arriba. Comparte este video con un amigo, compañero o conocido. Suscríbete si quieres ver más contenido de este tipo. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.